Esta primera clase la he denominado volúmenes en un pozo y tiempos de circulación. Entonces, cuando estamos perforando un pozo, pues tenemos estos datos. Se está perforando un pozo a 7.850 pies de profundidad, profundidad medida, measure deep, y el TD planeado es de 8.600 pies. Tenemos una bomba triplex de 5.5 por 12 y una eficiencia de 92%. Vamos a trabajar a 110 strokes por minuto con presión máxima de trabajo de 3.000 psi. La broca es de 8,5 pulgadas con boquillas de 4 por 12. Tenemos 420 pies de drill collar de 6,25 por 2.5, 600 pies de heavyweight drill pipe de 5 por 3 pulgadas y el drill pipe usado es de 4 pulgadas por 3.476 pulgadas. El casing de 9,5 octavos de pulgada con un diámetro interno de 8.996 pulgadas fue sentado a 650 pies. La densidad actual del lodo es de 9.9 libras por galón. ¿Cómo leemos esta información? Algo que considero que puede pasar con frecuencia es que cuando un profesor de perforación llega con un caso de estos a sus estudiantes, pues puede ser que para el profesor, si ha trabajado en la industria del petróleo, pues todos estos términos son conocidos, pero los estudiantes al leer esto quedan con muchas inquietudes. Entonces, ¿cómo leemos esto? Entonces, bueno, mire, tenemos bombas triplex. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos unas bombas que tienen 3 pistones y que tienen desplazamiento positivo. Más adelante vamos a hacer un video para aclarar esto. Dice que es 5.5 por 12, que quiere decir que el diámetro del pistón es de 5.5 pulgadas y el desplazamiento del pistón cuando está bombeando es de 12 pulgadas. La eficiencia es del 92%. Esto quiere decir que el volumen que se genera con ese cilindro de 5.5 por 12 pulgadas, en realidad efectivo de bombeo es únicamente el 92%. Dice que van a estar trabajando a 110 strokes por minuto. O sea que si uno se pusiera a contar en un minuto el desplazamiento el desplazamiento de los pistones de las bombas, en un minuto contaría que entre los 3 pistones de la bomba se pueden contar 110 strokes. Esta presión máxima, 3.000 psi, es lo que se ha determinado que va a estar como máxima presión de circulación en el sistema. La broca dice que es de 8,5 pulgadas con boquillas de 4 por 12, quiere decir que tiene 4 boquillas y que cada una de esas boquillas es de 12,32 de pulgadas. Estas drill collars, también son conocidas en la industria como botellas, tienen un diámetro externo de 6,25 de pulgada y el diámetro interno es de 2.5 pulgadas. Luego vienen las heavyweight. Esas heavyweight tienen un diámetro externo de 5 pulgadas y el diámetro interno es de 3 pulgadas. Nótese que tiene mayor diámetro externo las drill collars y tiene menor diámetro interno, o sea, tiene mayor espesor de pared. Estas drill collars son las que van a estar más cerca a la broca. Encima de ellas viene la heavyweight y encima de esto viene el drill pipe que dice que es de 4 pulgadas en el cuerpo del tubo con un diámetro interno de 3.476 pulgadas. El hueco está revestido con un casing de 9,5 octavos. ¿Hasta dónde? Hasta 950 pies. Esto estará cementado, lo que llamamos un casing de superficie. Y el diámetro interno de este casing tiene 8.996 pulgadas. Eso nos indica que por dentro de este casing no podemos meter herramientas que tengan más de este diámetro. Y esta es la densidad del lodo con el que se está trabajando, 9.9 libras por galón. Hay algo que es muy importante cuando estamos mirando estos ejercicios, es que debemos hacer un buen diagrama que nos ayude a entender esto un poco más. Entonces, cuando esa información la colocamos en un diagrama, encontramos esto. Decimos, mire, esto que está dibujado hasta acá, así se acostumbra a dibujar el casing con estos triángulos acá en la profundidad de asentamiento, me dice hasta acá llega el casing, 650 pies. Luego lo que viene es hueco abierto. Este es el hueco abierto que está perforando la broca que leímos que tiene un diámetro de 8,5 pulgadas. Aunque acá sea un poco grande la broca, si uno guardara proporción en el tamaño, pues la broca prácticamente no se vería, sería muy pequeña, pero está pintada así para facilitar el entendimiento de las herramientas que tenemos en el pozo.
El hueco es de 8,5 y por acá van a notar que en esta zona tiene un poco más de diámetro el hueco. Luego hablaremos un poco de eso. ¿Por qué se ve así? ¿Qué puede causar que se vea de esta forma el hueco? Entonces, si miramos desde el fondo hacia superficie, en el fondo tenemos la broca. Acá arriba de la broca tenemos los drill collars. Luego vienen las heavyweight drill pipe. Y finalmente, arriba tenemos el drill pipe, que es el que va a estar conectado acá en superficie con el equipo que nos dará la rotación. Si tenemos un equipo con Kelly, estará conectado a la Kelly. Y si tenemos un equipo con top drive, pues estará conectado al top drive. Esto es lo que tenemos. Si tomamos la profundidad del pozo, y esa profundidad del pozo le restamos la longitud de drill collars que tenemos y la longitud de heavyweight drill pipe que tenemos, nos va a decir cuánto drill pipe tenemos. Y el drill pipe, luego de hacer esas cuentas, nos va a dar 6,830 pies. Entonces quiere decir que de superficie hasta 6,830 pies, lo que tenemos es drill pipe, tubería de perforación. Entonces, podemos empezar a calcular los volúmenes de fluido que tenemos en este hueco. Y vamos a empezar estableciendo los volúmenes internos. Después calcularemos los volúmenes en el espacio anular. ¿Cómo calculamos esos volúmenes internos? Es muy sencillo. Vamos a empezar en el sentido de flujo que lleva el lodo. Y vamos a empezar acá por el drill pipe. Entonces, vamos a tomar el diámetro interno de ese drill pipe, lo vamos a elevar al cuadrado, lo multiplicamos por la longitud de drill pipe que tenemos, y eso lo vamos a dividir por una constante que va a servirnos para que finalmente la respuesta que vamos a obtener sea dada en barriles. Entonces, lo dividimos en 1029 o 1029.4. Entonces, tenemos 3,476 al cuadrado por 6,830 pies, que es la longitud del drill pipe, lo dividimos en 1029.4, y eso nos dice que dentro del drill pipe tenemos 81.5 barriles de lodo. Continuamos en el sentido del flujo del lodo y ahora tenemos la capacidad, el volumen que está dentro del heavyweight drill pipe. Repetimos la ecuación, el diámetro interno de esa tubería elevado al cuadrado multiplicado por la longitud y dividido por la constante. Sabemos que el diámetro interno de la heavyweight drill pipe es 3 pulgadas y que tenemos 600 pies de esta heavyweight drill pipe. La dividimos en los 1029.4 y tenemos un volumen de lodo dentro de la heavyweight equivalente a 5.2 barriles. Vamos ahora a continuar acá el sentido de flujo y llegamos a las drill collars. Uno acá, drill collar y broca, porque en realidad el volumen que cabe dentro de la broca es despreciable comparado con lo que está dentro del drill collar. Entonces, sencillamente hago como si fuera hasta el fondo las drill collars. La misma ecuación, diámetro interno de las drill collars, multiplicado por la longitud de drill collars, dividido por la constante. El diámetro interno de las drill collars es 2.5 pulgadas y la longitud de drill collar que tenemos es de 420 pies. Eso dividido por 1029.4 nos va a dar un volumen dentro de la drill collar de 2.6 barriles. Hemos calculado ya todos los volúmenes que hay dentro de la sarta. Entonces, podemos decir que el volumen interno de la sarta va a ser igual a la sumatoria del volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3. Dicho de otra forma, el volumen dentro del drill pipe más el volumen dentro de la heavyweight más el volumen dentro de las drill collars. Eso nos va a dar un total de 89.3 barriles de lodo. Vamos a continuar en el sentido del flujo. Entonces, el lodo sale por las boquillas de la broca y va subiendo por el espacio anular. ¿Cuál es el primer anular que tenemos? El anular que se crea entre las drill collars y el hueco abierto, el open hole. Este espacio que tenemos acá, que está resaltado en amarillo, será el recorrido que va a llevar acá el lodo entre el hueco abierto y las drill collars. Entonces, el origen de la ecuación es básicamente la misma. Ahora tenemos un espacio anular, entonces tenemos que hallar esa diferencia. Entonces, cogemos el diámetro del hueco abierto elevado al cuadrado menos el diámetro externo
de las drill collars al cuadrado multiplicado por la longitud y dividido nuevamente por 1029.4. Sabemos que el hueco, el tamaño de la broca es de 8.5 pulgadas y que el diámetro externo de la drill collar es de 6.25 pulgadas. Eso está elevado al cuadrado, hacemos esa diferencia, multiplicamos por 420, que es la longitud de drill collar que tenemos acá, y dividimos por la constante 1029.4. Eso nos dice que en este espacio anular, entre el drill collar y el hueco abierto, tenemos 13.5 barriles de lodo. Continuamos el recorrido del flujo y ahora tenemos un nuevo anular entre la heavyweight drill pipe y el hueco abierto. Sabemos que el hueco es de 8.5 pulgadas, que la heavyweight es de 5 pulgadas y que la longitud de heavyweight que tenemos es 600 pies. Dividimos por 1029.4 y eso nos va a dar un volumen en ese espacio anular de 27.5 barriles de lodo. Continuamos en el sentido del flujo y ahora tenemos un espacio anular entre el drill pipe y el hueco abierto. Entonces el hueco abierto sigue siendo de 8.5 pulgadas, el drill pipe es de 4 pulgadas en el cuerpo del tubo y la longitud que tenemos de drill pipe en el hueco abierto pues va a surgir de la diferencia que tenemos entre el total de drill pipe y los 650 pies de casing que tenemos acá. Haciendo esa diferencia, tenemos 6.180 pies de drill pipe en el hueco abierto. Lo dividimos por la constante y nos dice que en esta zona del espacio anular entre el drill pipe y el hueco abierto tenemos 337.7 barriles de lodo. Nos falta la última sección de espacio anular, que es el espacio que hay entre el drill pipe y el hueco revestido, el casing. Entonces, tenemos que el diámetro interno del casing es de 8.996 y el diámetro del drill pipe sigue siendo el mismo, 4 pulgadas. Tenemos acá, tenemos acá la longitud que tenemos que es 650 pies. Eso está acá hay un error, sería 650 pies. Y lo dimos en los 1029.4 y eso nos va a dar el volumen que tenemos en ese espacio, que es 41 pies. El valor de 41 es correcto. Tenemos el error únicamente acá en este número, que sería 650 pies. Al haber obtenido todos los volúmenes anulares, ya podemos tener el volumen total que tenemos en el espacio anular. Entonces dijimos que el volumen anular sería el volumen 4 más el volumen 5 más el volumen 6 más el volumen 7. Dicho de otra forma, va a ser el volumen anular entre drill collars y hueco abierto, más el volumen anular entre heavyweight y hueco abierto, más el volumen entre el drill pipe y el hueco abierto, más B7, que es el volumen anular entre la tubería y el hueco revestido. Lo que nos dice que en el espacio anular tenemos un total de 419.7 barriles de lodo. Si sumamos el volumen de lodo que calculamos ya que está dentro de la sarta y el que tenemos en el espacio anular, tendríamos el volumen total de lodo en el pozo, que sería el volumen interno, más el volumen anular, 89.3 barriles más 419.7 barriles, lo que nos da un volumen total de 509 barriles de lodo. Si hacemos después estos cálculos, pues podemos establecer el tiempo necesario para bombear desde superficie hasta la broca. Esto resulta, digamos, bastante útil en varias circunstancias. Puede ser que estamos bombeando una píldora que queremos colocar allá en el fondo, en la broca, y tenemos que ser exactos en cuanto debemos bombear. Entonces, ¿con qué información hallamos ese tiempo? Tenemos que saber primero cuál es el desplazamiento que tiene la bomba. Entonces sabemos que tenemos una bomba triplex que tiene pistones de 5.5 pulgadas y el recorrido es de 12 pulgadas y la eficiencia de esa bomba es de 92%. Entonces la ecuación que nos sirve para establecer el flujo de salida
en barriles por estroque. Un estroque es el movimiento del pistón. Va hacia adelante y va hacia atrás y envía el fluido hacia el pozo con la presión suficiente para poder dar la vuelta al pozo. Entonces, la ecuación que utilizamos para hacer eso, utiliza una constante que es 0.000243 por el diámetro del pistón al cuadrado, por la longitud del desplazamiento del pistón, todo esto multiplicado por la eficiencia. Entonces tenemos la constante, el diámetro del pistón que es 5.5 elevado al cuadrado, la longitud de desplazamiento del pistón que es 12 pulgadas y la eficiencia que es 0.92. Esto nos dice que el flujo de salida de esa bomba es de 0.081 barriles por estroque. Los estroques de superficie a la broca son 89.3 barriles. Si cogemos esos barriles y los dividimos en el desplazamiento de la broca, que es de la bomba que está en barriles por estroque, pues vamos a obtener el total de estroques que necesitamos bombear con nuestra bomba de lodo para poder poner lo que estamos bombeando en superficie que llegue a la broca. Entonces tenemos 102.4 estroques, que es el valor de esta operación. 102.4, que eso aproximadamente da 103 estroques. Aproxima a 103 porque los contadores de estroques no me cuentan fracciones, me cuentan valores enteros. Entonces, si me quedo en 102, me faltaría un poquitico para completar el desplazamiento hasta la broca, entonces me voy a 1103 estroques. ¿Puedo establecer entonces cuánto tiempo va a tardar algo que yo bombee de superficie en llegar a la broca? Claro, puedo hacerlo porque yo sé, por los datos que me entregaron, que la bomba se va a estar moviendo, el desplazamiento se va a hacer a 110 estroques por minuto. Entonces tomo el total de estroques, 1103, lo divido en 110, y eso me dice que en 10 minutos, algo que yo empiece a bombear en superficie va a llegar a la broca. Entonces, ¿cómo leemos esta información? Entonces, quiero utilizar un video para mostrarles esto. Voy a mostrarles un video. Bueno, esta es una bomba triplex, como la que se dice en el ejercicio que se está utilizando. Entonces, es una bomba eléctrica en este caso, tiene un motor eléctrico que la mueve. Habitualmente en los taladros de perforación se tienen 3 bombas como esta, un taladro grande de 3 bombas. Lo que se busca con las 3 bombas es poder tener 2 trabajando, bombeándose al pozo y una en backup para poderla reemplazar si una falla. Estos equipos trabajan 24/7, están todo el tiempo trabajando ahí en el taladro. Entonces hay que tenerlas muy bien lubricadas, hay que hacerles muy buen mantenimiento. Ustedes de esos equipos que tanto el mecánico como el electricista en el pozo están revisando permanentemente. En el ejercicio nos decía que la bomba tenía pistón de 5,5 pulgadas por 12. Entonces, este es el recorrido que hace el pistón. Un estroque es viene atrás y va adelante. Eso es un estroque. Ahí desplaza el fluido. Entonces, en el caso del ejercicio son 12 pulgadas ese desplazamiento. Y el diámetro del pistón serían 5.5 pulgadas. De ahí sale el cilindro al que hacemos la cuenta. Acá atrás nos muestra cómo desde atrás la leva genera el movimiento para poder mover el pistón acá adelante. Estas líneas que van en rojo con blanco es el sistema de lubricación. Por acá, una bomba eléctrica toma aceite que hace circular por el sistema para poderlo refrigerar. Como les dije, estas bombas trabajan 24/7, entonces hay que evitar que se recalienten o que se desgasten. Acá tenemos el módulo de succión y acá el módulo de descarga. Por acá se succiona el lodo que viene de los tanques de lodo y por acá se envía el lodo ya hacia el pozo. Como ven, mientras una abre, la otra cierra. Así se mantiene todo el tiempo el circuito en el sistema para poder bombear el lodo presurizado. Vamos a ver ahora acá de frente la bomba. Acá están los 3 módulos de succión. Esto es lo que llamamos, esto comúnmente lo llamamos la flauta. Por acá llega el lodo desde los tanques. Y lo haciendo por acá. Como ven, ellos no se mueven al tiempo. Están desfasados 120 grados, ¿sí? Para que el desplazamiento del fluido se haga lo más parejo. Lo mismo va a pasar con el módulo de descarga, que está en la parte de arriba, que ven ahora ustedes acá. Igual, ese módulo también está, cada uno de estas válvulas va a estar desplazada a 120 grados. Esto que vemos acá lo conocemos como el damper de descarga. Es un amortiguador. Esto es una membrana que está precargada con nitrógeno,
que ayuda a amortiguar este golpe que da la bomba para que el fluido salga lo más constante posible. Esa es la estrategia, digamos, el diseño que se tiene para poder eh, trabajar con la bomba. Acá pueden ver cómo las levas se refrigeran en el aceite hidráulico y esta bomba eléctrica toma el aceite hidráulico y lo envía para poderlo llevar a cada uno de los rincones de la bomba y mantenerla lubricada. Es fundamental que la bomba esté también bien nivelada para que evitar que por desnivel se pueda generar fricción y desgaste. Este aceite que está ahí es el que el mecánico todos los días revisa para estar seguro que está en óptimas condiciones y que no se está desgastando de forma prematura la bomba de lodo. En algunos textos van a encontrar que hablan también de bombas dúplex. No son comunes que se trabajen en la industria. Estas bombas triplex son las que han ganado el espacio en la industria de la perforación. Profe, una pregunta. ¿Sí? Pues, pues ahí decía, para hallar el tiempo de stroke, ¿sí? Es el volumen sobre... Ya voy a esa. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, podemos establecer el tiempo necesario para bombear desde superficie hasta la broca. Nosotros tenemos el volumen, ¿cierto?, de lodo que hay dentro de la sarta de perforación. Ese ya lo calculamos, ¿sí? Pero necesitamos saber cuál es el desplazamiento de la bomba. O sea, cada estroque, cada movimiento de pistón que hace completo en ir y venir, cuánto lodo envía hacia el pozo. ¿Sí? Eso lo hacemos por medio de esta ecuación. 0.000243 por el diámetro al cuadrado por la longitud, por la eficiencia. Y así obtuvimos 0.081 barriles por estroque como el desplazamiento real de esta bomba. ¿Listo? Entonces, sabemos que tenemos 83 barriles, 89.3 barriles dentro de la sarta. Lo dividimos en 0.081 barriles por estroque, que es el desplazamiento de la broca. Y eso nos dice que de superficie a la broca hay 1103 estroques, ¿cierto? ¿Cómo yo sé a qué velocidad van a estar trabajando las bombas? Voy a estar bombeando a 110 estroques por minuto. Cojo el total de estroques, lo divido en 110 estroques por minuto y sé que el lodo va a tardar en su viaje desde superficie hasta la broca 10 minutos. Cuénteme si hay alguna duda frente a eso. Profe, disculpe. No, sí, eso ya, profe, cuando, es que en el hueco que usted hizo hay como especie pues, de una caverna, ¿sí? Sí, más adelante vamos a ver eso. Sí, profe, qué pena. Sí. De nuevo, es que no me quedó tan claro qué son los estroques de superficie de la broca. O sea, es el... Ok, listo. Nosotros tenemos todo este volumen dentro de la sarta. El volumen que hay desde superficie hasta la broca, ¿cierto? Por dentro de la sarta de perforación. Yo calculé eso y me dio que tengo dentro de la sarta 89.3 barriles, ¿cierto? Yo tengo unas bombas para desplazar ese lodo. Y por los cálculos que yo hice acá, establecí que cada estroque, o sea, cada movimiento del pistón de la bomba va a desplazar 0.081 barriles. Entonces, si yo tomo los 89.3 barriles y lo divido en ese desplazamiento que me da la broca, determino cuántos estroques, o sea, cuántos movimientos de pistón completos, adelante, atrás, tiene que hacer la bomba para que algo que yo bombee de superficie llegue a la broca. Entonces, en la cabina del perforador, usted tiene un contador de estroques y le va diciendo cuántos estroques ha bombeado. Si usted quiere bombear algo, entonces, y usted quiere bombearlo hasta la broca,
Usted pone su cuentaestroques en 0, empieza a bombear y cuando llegue el cuentaestroques a 1103 estroques, usted sabe que eso que bombeó está llegando a la broca. ¿Es claro? Ah, listo, sí, sí, es claro. Muchas gracias. Ok. Bueno, Listo, ya. en el gráfico veíamos que hay una zona en la que el hueco abierto se veía más grande. Acá, en esta zona. Acá. Y eso es debido a que entre 6.000 pies y 6.200 pies el pozo tiene una arcilla que tiende a derrumbarse. Eso lo nota uno en superficie, porque salen pedazos de roca que no corresponden a lo que la broca está cortando. Entonces, la unidad de mudlogging ha determinado que los fondos arriba han aumentado 300 estroques. Hay diferentes formas de poder determinar esto, ¿no? Una forma muy sencilla es lanzar algo de arroz acá por dentro y estar pendiente de las shakers para cuando salga el arroz. Y ahí va a determinar cuántos estroques más están necesitando para hacer eso. En la unidad de mudlogging, el geólogo va armando esto, que es la columna estratigráfica que él genera con los cortes que salen del pozo y lo recoge en la shaker. Entonces, esto sería algo así, ¿no? Digamos que tenemos una arcilla por acá entre 6.000 y 6.200 y el resto es una arena bien consolidada, una arena fuerte que no se nos derrumba. Por eso el tamaño del hueco está prácticamente igual al tamaño de la broca. Pero en esta zona el hueco se hace más grande, ¿cierto? Entonces, eso va a hacer que el volumen en el espacio anular no sea el teórico calculado, sino que cambie por algo acá que se aumenta en esta zona. Entonces, podemos establecer también el tiempo necesario para bombear fondos arriba. Cuando decimos fondos arriba, hacemos referencia al volumen que hay desde la broca hasta superficie por el espacio anular. Entonces, tenemos los estroques teóricos que hay desde la broca hasta superficie. Podemos hallarlos. Nosotros sabemos que en ese espacio anular, teóricamente hay 419.7 barriles y que la bomba desplaza a 0.081 barriles por estroque. Entonces, puedo establecer que con 5.182 estroques, yo habría bombeado teóricamente todo el volumen que tengo ahí en el espacio anular. Pero se ha determinado que necesito 300 estroques más debidos a ese aumento de diámetro que hay en esa zona de la arcilla. Entonces, al sumar esos 300 estroques, yo tendría que el total de estroques serían 5.482 para que el lodo pueda dar el recorrido completo desde el fondo del pozo, desde la broca, hasta superficie. Luego, pues puedo calcular también el tiempo. Tomo el total de estroques, 5.482 estroques, lo divido en la velocidad a la cual estoy bombeando, 110 estroques por minuto, y eso me va a dar 49.8 minutos. Si yo no incluyera esos 300 estroques de más por la zona en la que tengo un washout, o sea, que tengo el hueco de mayor tamaño, pues variaría este valor. ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso en la unidad de mudlogging? Porque ellos, digamos, que si están esperando una muestra, digamos, si estamos perforando una zona blanda y encontramos luego una zona dura, cambia el tipo de roca que se está perforando y ellos arriba, de acuerdo a la cuenta que llevan, están esperando que les salga esa muestra, pero la muestra está demorándose 300 estroques más en salir. Entonces, de esa forma podrían identificar que hay una zona en la que tenemos mayor volumen en ese espacio anular. Todos estos cálculos que hicimos acá son de alguna forma, pues, digamos, la forma teórica y más sencilla de establecer esos valores. En la práctica, para obtener valores precisos de las capacidades y desplazamientos de las tuberías usadas en las operaciones de perforación, acudimos a tablas de especificaciones.
Es muy importante saber dónde está la información. Uno no guarda en su cabeza todos los diámetros y capacidades de las diferentes tuberías, pero lo que sí es muy importante es saber en dónde está esa información. Así que vamos a ir a una página a la que nosotros normalmente acudimos para obtener información. Voy a compartir ahora esa página para que podamos verla. Esta es la página de WorkStreams International. Normalmente cuando necesitamos buscar información de tubería, vamos ahí, vamos a encontrar especificaciones. Y vamos a mirar un ejemplo. Entonces, acá en esta página, nosotros lo que hacemos es que vamos a Specification Sheets. Y acá nos va a mostrar los diferentes tipos de tubería. Drill pipe, landing string, heavyweight drill pipe, drill collar, tubing. En este caso vamos a mirar drill pipe. Vamos al drill pipe y entonces él me va a mostrar diferentes tipos de drill pipe. Vamos a mirar un drill pipe de 4 pulgadas, similar al que teníamos en el ejercicio, pero este es un drill pipe XT39. Este XT39 es el tipo de conexión que tiene esa tubería. Entonces vamos a entrar a mirar las especificaciones de esa tubería. Estas por acá. Y vamos a ver acá información más detallada de esa tubería. Entonces me va a decir, mire, este es el cuerpo del tubo. Entonces, efectivamente, en el cuerpo, el tubo tiene 4 pulgadas. ¿Sí? Este es un tubo que consideramos nuevo. Con un 95% de desgaste, ya tendrá 3.967. Si el desgaste llega a 90%, pasará a 3.934. 80%, que es lo que consideramos tubería premium, está en 3.868. Y así me va a dar espesor de pared, el wall thickness, el diámetro interno nominal, 3.34, qué tensión soporta, qué torsión soporta, la resistencia que tiene a colapsar o a estallar. El tipo de conexión que tiene, que para esta tubería es XT39, pero me va a hablar, mire, el tool joint de esta tubería tiene 4.875 pulgadas y el diámetro interno ahí en el tool joint es 2.688. Esta información es muy importante porque usted ahí se da cuenta que, mire, el tubo no es todo uniforme de 4 pulgadas, no. En los tool joints tiene más diámetro. Y el diámetro interno de los tool joints es menor que en el resto del cuerpo del tubo. Entonces, un error que se puede cometer, por ejemplo, es creer que por dentro de esta tubería puede pasar una herramienta que tenga un diámetro de 3.9 pulgadas. Perdón, una herramienta de 3.3 pulgadas, 34. Y no es así porque en el tool joint se trancaría la herramienta porque el tool joint tiene 2.68. Entonces, se hacen unos ajustes para usted poder hacer una variación en los volúmenes que incluyan estos mayores diámetros externos del ID. Entonces, cuando uno va a establecer, por ejemplo, la capacidad de la tubería y el desplante de la tubería, viene acá a estas tablas y lo va a encontrar acá. ¿Sí? Y así usted puede establecer cuál es la capacidad que tiene esa tubería en realidad, que incluya esos tool joints. Entonces, en este caso le dice, mire, la capacidad de esta tubería es de 0.43 galones por pie. Si quiere pasarlo a barriles, pues lo divide en los 42 para la conversión. Acaba de encontrar más información de toda esta tubería en cuanto a tensión que puede soportar. Entonces, estas tablas son muy prácticas y las utilizamos en campo para tener información precisa de cuáles son las capacidades que tiene la tubería. Cuando se trabaja con tubería muy pequeña, ¿sí?
digamos con tubería de 2/7 de pulgada, por ejemplo, y se está a grandes profundidades, es muy importante ser precisos en estos desplazamientos. Utilizar los decimales completos para poder establecer la capacidad de lodo que cabe dentro de la tubería, porque en tuberías muy pequeñas un barril puede significar bastante altura de fluido dentro de una tubería y a la hora de hacer un desplazamiento se pueden presentar errores grandes. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda frente a esta segunda parte? No, profe, una pregunta. Si la caverna existe, también habrá entonces un incremento en el fluido, ¿cierto? Cuando me dice un incremento en el fluido, hace referencia a que va a haber más lodo en el pozo, ¿cierto? Sí, señor. Claro que sí, y podemos hallarlo. O sea, si ya, digamos, por la unidad de mood login sabemos que son 300 strokes más, y usted sabe que cada stroke es 0,081 barriles, ¿cierto? Si usted toma 300, lo multiplica por 0,081, le va a decir la cantidad de barriles de más que hay en ese hueco, a razón de la caverna que tiene en el pozo. En este caso, Claro, y pues 0,081 por 300. Diría que hay 24.3 barriles más en ese pozo. claro, y pues uno ahí concluye que el volumen pues de la caverna es ese, ¿es cierto? O Así sea, la es, cantidad que hay de más. así es. Ingeniero, yo tengo otra pregunta. Claro, A cuénteme. medida que uno, digamos, pues se va perforando y eso, como usted dice, que se va desprendiendo las paredes del pozo de la caverna va a ir aumentando de tamaño o cómo se puede, o qué sucede ahí, o ya con el Eh, lodo no aumenta. Puede haber varios escenarios. Uno es que efectivamente se siga derrumbando y va a aumentar el tamaño de la caverna. ¿Sí? Otro es que, digamos, haya digamos, una inestabilidad inicial del pozo y que luego sea controlada, por ejemplo, con densidad del lodo o con cambios en parámetros de filtrado, por ejemplo, del lodo, que hagan que se mantenga ya estable el pozo. Eso, digamos que no hay, cada pozo es diferente y cada tipo de formación es diferente. Listo, Yo ingeniero, tengo otra gracias. pregunta. Diga. Sí, entonces, si se presenta una pérdida de fluido del lodo, también se verían aumentados esos strokes, ¿cierto? O, Si se presenta una pérdida de fluido, hace referencia usted a que el hueco esté tomando lodo, ¿cierto? sí, el lodo se está filtrando a la formación. Bueno, digamos que si usted está perdiendo lodo hacia la formación, efectivamente, usted notaría que lo que está bombeando no todo está haciendo el circuito completo, sino que parte de ese lodo se estaría yendo hacia la formación. Entonces tiene que hacer la cuenta y establecer cuánto está perdiendo, cuánto lodo está perdiendo. Entonces, por ejemplo, si usted no está perforando y usted está circulando, el volumen en sus tanques debería mantenerse estable, ¿cierto? Pero si el volumen de sus tanques cae y usted no está construyendo hueco, pues ese lodo se está perdiendo en el pozo. Usted sabría cuánto lodo se está yendo hacia el pozo. Ah, listo, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Cuando existe alguna fuga, uno cómo sabe en qué parte está esa fuga. Ok, vamos a devolvernos por acá una imagen que nos ayude a establecer eso. Entonces, digamos que usted dice que hay una fuga en la tubería, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. ¿cómo nos daríamos cuenta de que hay una fuga? Lo primero es que nos caería la presión. En el caso de que se presente, digamos, una fuga dentro de la tubería, normalmente empezaría lentamente a caer la presión. Va cayendo lentamente la presión. ¿Cómo podríamos darnos cuenta durante la operación en dónde se está presentando esa fuga? Entonces, podríamos enviar un trazador. Es básicamente poner una pintura en el lodo, ¿cierto? La bombeamos.
Si no existiera ninguna fuga, sencillamente el trazador baja, sale por la broca, sube por el espacio anular y tarda la cantidad de estroques que hemos calculado que hay que bombear para darle la vuelta completa al fluido. Pero digamos que el trazador no sale 500 estroques antes y después vuelve a salir trazador. Sería básicamente que salió primero un trazador que salió por acá por un huequito y luego el que alcanzó a seguir y salió sobre la boca, pues volvió a salir por acá arriba. Si nosotros tenemos la cantidad de estroques que, digamos, hicieron falta para completar el cálculo que teníamos, o sea, los estroques antes que salió el trazador, nosotros sabemos qué volumen hay acá adentro y qué volumen hay acá. Entonces, podemos tomar el volumen que hay en el anular, la capacidad que hay en el anular y la capacidad que hay dentro de la tubería, y con eso podríamos determinar en qué zona de estas se consumen esos estroques y determinaríamos por dónde está saliendo el fluido, por dónde está el hueco en la tubería. ¿Es claro? No, disculpe, no. Ok. La verdad no. Bueno, voy a tratar de mostrarlo por acá más arriba con uno de estos. Entonces, este me resulta muy práctico para hacerlo. Entonces, miren, nosotros sabemos que en el espacio anular entre las drill collars y el hueco abierto hay 13.5 barriles, ¿cierto? En eso no tenemos duda, ¿cierto? Sí, Correcto. señor. Listo. Y sabemos cuánto hay dentro de las drill collars también, ¿cierto? Porque lo calculamos por acá arriba. Dentro de las drill collars tenemos 2.6 barriles. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos estos 2.6 barriles y los sumamos a estos 13.5 barriles, me daría el total de lodo que hay en esta zona, tanto por dentro como por fuera, ¿cierto? Y si yo divido eso en el desplazamiento de la bomba, yo tendré una cantidad de estroques, ¿cierto? Si la cantidad de estroques que yo calculo para este volumen es inferior a los, digamos, no sé, 300 estroques antes que salió el trazador, yo sé que el hueco no está acá y debe estar acá más arriba. Entonces me vendría ahora para el heavyweight y revisaría el volumen dentro del heavyweight y el volumen acá en el espacio anular. Y sé cuánto volumen tengo acá. Cojo los Y lo estroques mismo. que me sobran todavía para completar los que me hacen falta y puedo mirar si caben acá dentro de esto. Si todavía me quedan sobrando estroques, entonces me vengo acá para arriba y estaría dentro del drill pipe. Y así puedo buscar exactamente en qué profundidad está el hueco. Ah, listo, ingeniero, perfecto, sí, ya entendí. Ingeniero, digamos, si se presenta esa filtración, ¿toca sacar estubería o existe algo para hacer ahí? En este Ese caso no. sería si se da un washout de la tubería, si la tubería tiene un hueco. ¿Sí? Sí, ¿Tu si tiene un pregunta? hueco, toca, sí, Sí, si toca la sacar, tubería tiene un digamos, hueco, hay que sacarla. ah, La listo. tubería hay que, porque imagínense lo peligroso que resulta eso. Porque el lodo está saliendo por ahí a alta presión, por ese hueco que se tiene. Y si usted sigue trabajando así, ese hueco se va a hacer cada vez más grande, ¿cierto? Y hay varios, digamos, hay varios riesgos frente a eso. Primero, no está saliendo por la punta de la broca todo el lodo que debería salir, ¿cierto? Entonces, el caudal que tiene acá para limpiar deja de ser eficiente. Segundo, si se sigue rompiendo esto, se va a debilitar la tubería. Y si por alguna razón usted necesita tensionar la tubería, puede llegar a romper su tubería por ahí. En esos casos, hay que sacar inmediatamente. Pero digamos en el drip pipe o también En digamos, en cualquiera. en cualquiera, listo. Así es. Porque eso no se va a arreglar solo. Y va a ir empeorando con el tiempo. Listo, ingeniero. ¿Otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud?
No, Chicos, ingeniero. ¿alguna inquietud o algo De que mi se lado yo tengan? estoy perfecto. Entendí todo perfectamente. También estoy bien.